Lucas capítulo 18, verso 9. Quiero que hoy día podamos tener un tiempo de meditación referente a lo que es nuestra vida de adoración. Hoy vamos a ver dos personajes que van a lo mismo, al mismo lugar. Pero hay una gran diferencia entre uno y el otro. Entre el uno y el otro. Y nosotros vemos a través de toda la Escritura y vemos también a través del Evangelio cómo la gracia del Señor se mueve y cómo la gracia del Señor se manifiesta de diferentes maneras en diferentes personas. Por ejemplo, nosotros tenemos en Lucas 7, hablando acerca de una mujer a los pies de Jesús. A ella Jesús le da unas palabras y una frase clave y le dice: los pecados te son perdonados. En el versículo 48 de Lucas. No lo busquen porque solo lo estoy comentando. Más adelante, en el libro de Lucas también encontramos a un hombre descendiendo por el techo de una casa en medio del pueblo para poder llegar a Jesús. ¿Se acuerda ese par de amigos que se esfuerza para llegar con el enfermo donde está Jesús? Pero como estaba todo tan lleno, no podían entrar, así que lo único que se les vino a la mente fue hacerlo bajar por el techo de la casa. Y cuando ellos bajan a su amigo por el techo de la casa, Jesús le da unas palabras clave y le dice: hombres, tus pecados te son perdonados. Lucas 5:20. Aunque con diferentes palabras, nosotros encontramos el mismo mensaje para el hombre que estaba colgado con Jesús en la cruz. Eso está en Lucas 23:43. Antes de su terrible final, él escucha de la boca de Jesús. Lucas 23:43. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando él le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le lanza y le dice las palabras maravillosas: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso también quiere decir, en el fondo, tus pecados te son perdonados. Estos textos a lo mejor a ustedes le pueden hacer surgir una pregunta en su corazón. ¿Es en realidad tan fácil ser perdonado? Cuando nosotros vemos a la luz de estos textos que yo les he estado dando y a la luz de esta palabra, da para preguntarse: ¿es en realidad tan fácil ser perdonado? ¿Es así tan rápido? ¿Es realmente tan fácil? Especialmente considerando que a menudo somos perdonados, pero la tendencia nuestra de pecado nos vuelve a llevar a la misma situación y a la misma realidad de pecado. ¿Es realmente tan fácil? Es una buena pregunta. O quizás hay otra pregunta también relacionada con lo mismo, pero que va en una dirección opuesta. Alguno dirá: he orado tantas veces, tal como la oración del publicano. He venido a Dios con un sentimiento similar. Muchas veces he venido triste, diría alguien. Otras veces he venido con un sentimiento de culpa por el pecado. Lo he confesado ante Dios y le he pedido a Jesús que me perdone y nada ocurre. Una y otra vez lo he hecho, puede pensar usted y decir, y nada sucede porque sigo caminando con el mismo peso y no tengo paz y no tengo gozo. Con esto en mente quiero que vaya conmigo a Lucas 18, verso 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios,
sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Con esto en mente, consideremos la conocida parábola de Lucas, donde Jesús nos lleva nuestro pensamiento al templo. Probablemente dicen los historiadores que se realizaba la oración a las 9 de la mañana y otros dicen que se realizaba a las 3 de la tarde, cuando se llevaba a cabo la costumbre de oración diaria del tiempo de oración en el horario establecido. Escuchemos lo que Jesús está diciendo aquí en esta parábola. Uno es justificado y el otro es rechazado. Dos adoradores diferentes en el mismo lugar. ¿Cuál era el lugar? El templo. Dos personas diferentes en un mismo lugar. Uno es rechazado, en otras palabras es condenado, y el otro es aceptado, en otras palabras es perdonado. Consideremos lo que Jesús nos está enseñando aquí acerca del rechazado. En primer lugar, tenemos la enseñanza de que Dios rechaza a algunos que suben al templo para adorar. Imagínense a este fariseo caminando por las calles de Jerusalén. Es el tiempo de oración y quiere llegar a tiempo. Él quiere llegar a tiempo y así evidencian sus pasos. Un tipo que va apurado por las calles de Jerusalén con un paso fuerte, firme, seguro. Lleva su cabeza muy en alto, va con sus hombros muy rectos y al entrar al templo quizá debe empujar o quizás debe pasar por el lado de alguien y lo hace de una manera despectiva y lo hace de una forma apresurada sin tener cuidado con aquel que está tal vez ya en el templo. Él quiere llegar rápido, él quiere de alguna manera ser una persona que ocupe un lugar especial en la primera fila del templo. Así que pone todo su esfuerzo para llegar a estar en la primera fila, pero es allí donde él quiere estar. El lugar donde todos lo pudieran ver. Usted no debe olvidar que los fariseos eran aquella secta, ¿verdad?, de los tipos que eran estudiosos de la ley, que guardaban los mandamientos, que guardaban de alguna manera la forma literal de obedecer a Dios a través de los mandamientos, pero que Dios a través de Jesús siempre los estuvo observando y les estuvo reprochando su falta de alguna manera sinceridad, o le reprochaba su falta de autenticidad. Por eso es que Jesús a los fariseos siempre les dijo que eran hipócritas, o sea que tenían caretas, que mostraban algo que realmente ellos no eran. Pero aquí tenemos al fariseo haciendo y poniendo todo el empeño, como usted y yo el día domingo, para llegar al templo. ¿Verdad? Venimos rápido, venimos raudo, venimos respetando las leyes y las normas del tránsito, pero venimos rápido, algo nos apura, algo nos hace apurarnos para llegar a la casa del Señor, para llegar al templo. Y este fariseo tal vez pasó por muchas situaciones para llegar e instalarse en la primera fila del templo. Él allí quería estar. Eso no lo dice la Biblia, pero de alguna manera nosotros podemos deducirnos pensando en lo que era el fariseo. Fariseo, que dice la Escritura aquí, es un hombre bueno. Él dice que ha vivido una vida muy cuidadosa. Quizá pudo decir como el joven rico en Mateo 19:20. Cuando se encuentra el joven rico con Jesús, le dice: maestro, yo quiero seguirte. Jesús le dice: ¿has guardado y guarda mi palabra? Él le dice: maestro, yo he guardado tu palabra desde mi juventud. Tal vez el fariseo es un hombre fiel a la iglesia. Tal vez es alguien que agrada a sus líderes y que siempre ha santificado el día de reposo. Tal vez el fariseo vivía conforme a todas las enseñanzas y respetaba todas las tradiciones judaicas mientras estudiaba la Torá y el Antiguo Testamento. Tampoco vivía como un hombre malo. Leemos aquí de él y él dice que no había vivido como un adúltero. Él dice que no era un ladrón ni tampoco era un estafador. No había sido injusto. Por cierto, no había nada malo en todo eso. No debemos malinterpretar esta parábola.
como si fuera incorrecto vivir de esa manera. Jesús no está enseñando aquí el estilo de vida no fuera una buena forma de vivir. Quizá esto le suene un poco raro, pero sin duda Jesús podía identificarse con el estricto estilo de vida de los fariseos. Habría tenido mucho cuidado tal vez en su manera de vivir este fariseo, en su manera de andar en el mundo. Habría mantenido las estrictas normas morales y las buenas tradiciones. Jesús no está diciendo aquí que este hombre viviera una mala vida, sino que Jesús quiere ratificar dos cosas que son importantes. A la luz de esto, viene otra persona caminando también por las calles de Jerusalén. El Señor llamado publicano. El fariseo ya llegó al templo, el fariseo se ubicó en la primera línea, en la primera asiento del templo. Bueno, ahora viene otro personaje, el llamado publicano por las calles de Jerusalén. Cuando nosotros preguntamos hoy día qué es lo que es un publicano tiene dos acepciones. Una, que era una especie de cantinero, se dice para el mundo europeo, una especie de un personaje que atendía un pub o una cantina donde la gente llegaba a embriagarse. Pero en los tiempos bíblicos, un publicano era un traidor. En los tiempos bíblicos un publicano era un traidor. Era alguien que estaba trabajando para el imperio que estaba gobernando y hacía daño a sus propios hermanos para cobrar los impuestos y hacerlos llegar al imperio en cuestión. Así que imagínense la vida de un publicano, una persona que era muy mal mirada, una persona que era señalada, apuntada, este tipo es un traidor, este nos ha traicionado, ahora está cobrando impuestos y está juntando la plata para los romanos. Así que el tipo que va caminando al templo ahora es un publicano. La sociedad de alguna manera lo castigaba. Es un traidor a su país, alguien que trabaja con el enemigo para dañar a su propio país. Un publicano quizás en nuestros días sería como un narcotraficante. Alguien que le hace daño a la sociedad y que usurpa y que gana y que hace dinero haciéndole daño al resto. Un publicano sería tal vez una persona que arruina la vida de los demás, aprovecharse de su adicción. Un publicano quizás sería un hombre viviendo sus tendencias homosexuales en contra con un hombre, ¿verdad? Justo dentro de la congregación cristiana. Así que ahora entendemos mejor el contraste según nuestro contexto actual. Ahora, él también está camino al templo. Parece un tipo tímido. No se atreve a mezclar con esas personas buenas allí reunidas, porque sabe que él no pertenece y no es bien recibido en ese lugar. Nuestro texto dice, en el versículo 13, Lucas 18:13, mas el publicano estando lejos, él no anhelaba las primeras sillas del templo, él se sentía y se sentaba lejos. Es el hombre que toma el último asiento justo al lado de la puerta. Justo al lado de la puerta. ¿Para qué? Para poder salir inmediatamente una vez terminado el culto, el servicio. Está tan avergonzado que él sabe y siente que no encaja en ese lugar. Él siente que no encaja en ese lugar. ¿Por qué? Porque nunca ha vivido una vida obediente. Ha abandonado sus principios morales. Ha abandonado su religión. Aunque sin duda era un judío circuncidado, había rechazado por completo el pacto. Este publicano había vivido una vida horrible. Y si leemos el versículo 10 de este pasaje en Lucas 18, que estos dos están juntos en el templo. ¿Están juntos para qué? ¿Qué dice el verso 10? ¿Para qué están juntos el publicano y el fariseo? Para orar. Diga conmigo, ¿para qué estaban juntos? Para orar. ¿Pueden imaginarlo? El sacerdote ha tomado el cordero, lo sacrifica del altar. El altar está quemando al cordero. Cuando todo haya terminado, el sacerdote tomará unas cuantas brasas vivas del altar con tenaza y las pondrá en un recipiente. Luego añadirá el incienso y con ello entraría al lugar santo, pasando un velo hacia el lugar de incienso. Esa parte nadie vería, pero pondría ese recipiente allí donde está el altar del incienso. Y ese incienso subiría hacia el cielo, simbolizando la oración de ambas personas y de su pueblo.
En ese mismo momento, mientras el sacerdote entra por el recipiente, el fariseo comienza a orar en silencio y también el publicano. ¿Pueden verlos allí parados? Imagínense, los parados ambos en el templo. En ese momento de oración personal, cada uno tiene su propia oración que le ofrece a Dios. Veámoslo a los dos de cerca. El fariseo, dice la Biblia, que está... ¿Cuál es la posición que tiene el fariseo? Está de pie. Diga conmigo, ¿cómo está? Orando consigo mismo. O sea, hablando en voz alta. ¿Cuántos de ustedes tienen la práctica de hablar en voz alta, de hablarse solo en voz alta? Animarse, darse ánimo, retarse cuando hace algo mal, ¿verdad? ¿Cómo soy así? ¿Por qué soy así? Hay gente que acostumbra a hacerlo. Otro dice, ¡uy, qué guapo estás hoy! ¿Qué? Si no se lo dice usted, ¿verdad? Y no se anima a usted, ¿qué lo hace? Pero este fariseo está de pie, orando consigo mismo, allí parado, comienza a orar. Si está susurrando o hablando, no lo sabemos porque no lo dice la Escritura, pero está hablando con Dios y le dice, Dios, yo te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Ahí empezó con problemas al tiro. Te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Y mira a su hermano así, como bicho raro, y lo mira por sobre lo... Gracias porque no soy como este tipo, como este publicano. Doy gracias porque ayuno 2 veces a la semana. Mira, hágase esa, ayuna 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano, lo dice el verso 11 y verso 12. Ahora yo le pregunto a usted, ¿es incorrecto agradecer a Dios por no ser un adúltero? Por supuesto que no es incorrecto. Debemos darle gracias a Dios a aquellos que de alguna forma Dios nos ha guardado de este tipo de acciones. Somos restringidos por la gracia de Dios. El hecho de que otros vivan en semejante pecado, ustedes no. No es porque nosotros seamos mejores que otros. Si no somos adúlteros, si no somos ladrones, si no somos estafadores, si no somos injustos, si no somos narcotraficantes, no es porque seamos mejores que otros. Es solo por la gracia y la misericordia del Señor en nuestra vida. El hecho de que otros vivan en semejantes pecados y ustedes no es porque ustedes sean mejores, sino porque la gracia de Dios actúa en ustedes con más fuerza. ¿Cuántos de ustedes, levánteme la mano, cuántos de ustedes han sentido la gracia de Dios sobre su vida cuando ha llegado la tentación? Cuando ha llegado la oferta del pecado, ¿cuántos han sentido que Dios lo está diciendo, oye, cuídate, aléjate de ahí, no pases por ahí, no vayas por ahí? Dios está mostrando su gracia a nuestro favor. Así que, si por favor estén agradecidos de Dios, Dios los ha reservado un estilo de vida de pecado. No hay nada malo en hacer eso, piensen en ello. Si la mano de Dios no estuviera sobre ustedes, ¿dónde estarían hoy? Hágase un pensamiento introspectivo. Si usted me pregunta a mí literalmente y me dice, pastor, si Dios no hubiera salido a su encuentro, ¿usted qué estaría haciendo hoy? Yo creo que nada bueno. Porque mi vida era continua, hermano, al pecado. Y si yo le pregunto a usted, hermano, si Dios no le hubiera aparecido a usted en gracia, ¿qué estaría usted haciendo hoy? ¿Estarían sentados aquí? Claro que no, ¿verdad? No estaríamos aquí, estaríamos perdidos en drogas. ¿Cuántos salieron de allá? Estaríamos perdidos en drogas, estaríamos perdidos en las acciones del mundo, bebiendo, emborrachándose, celebrando fiestas o viviendo para el trabajo u otros placeres que nos complacen. Habríamos sido personas infieles, ciertamente traidores a Dios y a su pacto. Así que por favor estén agradecidos de que Dios lo haya guardado de tal estilo de vida. Viva todos los días de su vida agradecido por lo que Dios ha hecho en usted. Sin embargo, hay algo muy importante que falta en su oración. Algo que está seriamente mal en su adoración. Y hay 2 cosas principales. En primer lugar, este hombre, cuando está hablándole a Dios, él se está adulando a sí mismo.
Este hombre se presenta ante Dios, según el versículo 9 del capítulo, confiando en sí mismo en que Él es justo. Este hombre recita ante Dios toda su bondad preguntando: Dios, ¿no quedas impresionado conmigo? No soy ladrón, no soy adúltero, no soy estafador, no soy nada. ¿No te impresiono, Dios? ¿No quedarías tú impresionado conmigo? Esa no es una oración, eso no es una adoración a Dios. Eso es un autoadorarse o autovalorarse a sí mismo. Dice la Biblia: alábete el extraño y no tu propia boca. Lo que yo pueda decir de mí puede ser verdadero y validero, pero es más fructífero y más glorifica a Dios lo que dicen los demás de mí que lo que pueda decir yo mismo de mí. ¿Se entiende? Es más importante lo que dice el resto de usted que el currículum que usted y yo podamos presentar ante Dios y ante los demás. Él se adora a sí mismo por ser un buen religioso. Este hombre pone todos los puntos sobre las i, lo pueden imaginar, al mismo tiempo tiene orgullo por hacerlo. Es un hombre moral, por lo menos en lo externo. Se siente engreído. Yo no soy como aquel publicano. Mira lo que yo he hecho por ti, oh Dios, y lo que estoy haciendo por ti. Y así, mientras este hombre ora a Dios, lleva su propio incienso, mira su propia justicia, tratando de impresionar al Señor. Examinémoslo, iglesia. Seguro que no hacemos una lista tal como la suya, pero cuán a menudo tenemos una lista mental. Algo como: no lo hago como él. O a veces dice: no, yo no soy como ella. Usted puede llenarlo por sí mismo: no soy como el mundo, no soy como tal persona en la iglesia. Yo soy mejor que mis hermanos. Yo valoro y respeto más a mis padres que los demás. Yo hago esto por Dios, hago esto otro por el Señor. He dejado de hacer aquí, he dejado de hacer allá. Y comenzamos nosotros, al igual que el fariseo, a dar una gran lista a Dios de lo que hacemos, pensando que eso le va a poder impresionar y le va a agradar al Señor. Y pensando que Dios me va a tratar de forma diferente. Tomen un momento esta mañana para escudriñar ese pensamiento. Ese pensamiento es fatal y es venenoso, hermanos. Si usted lleva el pensamiento de que por no haber hecho A, B o C, sino por haber hecho otra cosa, Dios le traerá o lo tratará de forma diferente que otros pecadores, sean los que sean. Con todo lo que hacemos, la Biblia dice: aunque todo lo hayamos hecho, somos siervos inútiles. Así que ojo con eso. Mucho podamos haber hecho, mucho podemos haber caminado, mucho podemos haber recorrido, podemos haber hecho muchas cosas por la obra de Dios. Pero aún así nuestra mentalidad debe ser que solo hacemos nuestro trabajo, no impresionamos a Dios con lo que hacemos. Este hombre confiaba en sí mismo como justo, no perfecto, pero por lo menos diferente a aquel o mejor que aquel. Alguna vez erróneamente por ignorancia nos hemos sentido mejor que otra persona. La segunda cosa que está mal con este fariseo es que se acerca a Dios por sus propios méritos, en contraste con el publicano. Vea lo que dice el versículo 13 del capítulo 18 de Lucas. El publicano no quería ni aún alzar los ojos al cielo. No tengo duda de que el fariseo era lo opuesto. Él miró directamente hacia el cielo, directo hacia el Dios, a contarle sus obras. No necesita el incienso del altar, está confiando en su propia justicia y todos sus méritos. Todas las personas religiosas allí reunidas con el fariseo, al ver a tal hombre, deben pensar: vaya, qué gigante espiritual es este personaje. Si lo ven entrar de una forma opulenta, lo ven ubicarse en la primera fila del templo, lo ven ponerse de pie y lo escuchan susurrar y orar, yo creo que muchos dirían: este tipo es un poderoso gigante espiritual, es un personaje que la lleva hablando espiritualmente. ¡Qué adorador más impresionante! Pero de repente Jesús asombra a la audiencia.
Jesús abre el telón sobre lo que está sucediendo en el cielo y deja atónita a la gente con la evaluación. Porque mientras el fariseo camina de vuelta a su casa, sintiéndose seguro por dentro de quién es él, Jesús abre el telón y sorprende a los oyentes diciendo: yo les digo, este descendió a su casa condenado. Este hombre es culpable ante Dios. Este hombre, a menos que se arrepienta, está en camino al infierno. Increíble, ¿no? Todos deben haber pensado que este hombre tan puntual, tan estricto, está condenado. Sí, porque cualquiera que se ensalza será humillado. Cualquiera que se ensalza será humillado. Uno es aceptado. Considera ahora la enseñanza de Jesús en el versículo 13. El publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Esa es una forma que hoy todavía practica, ¿verdad? Se practica dentro de la liturgia católica, ¿verdad? En una instancia de la misa se golpea en el pecho. ¿Sí o no? Los que han sido católicos saben de eso. ¿Qué dice el católico? El yo pecador. Cuando se recita el yo pecador. Era lo que hacía este publicano. Se golpeaba a su pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, que soy un pecador. Mira la diferencia entre uno y el otro. El otro decía: gracias porque yo no soy como este, no soy como los demás. Y este hombre está diciendo: Señor, sé propicio a mí, yo sé que soy un pecador. Está alejado porque se siente un impío, siente un rechazo de parte de los demás. Su vida está profundamente manchada por un estilo de vida de pecado. Se siente avergonzado y prefiere esconderse antes de ser visto en público. Sin embargo, necesita llegar al lugar donde Dios se está revelando. Donde quiera que mira en su corazón y en su vida, ve pecado. Pecado contra Dios, pecado contra el hombre. Había rechazado el vínculo del pacto de Dios. Quizá está manifiesto su egoísmo, su codicia y el dolor que le causa a sus padres cuando se fue y se unió al mundo romano para cobrar impuestos a sus hermanos. Así lo reconoce y así lo siente, y como consecuencia no se atreve a alzar los ojos al cielo. No se atreve a enfrentar la mirada de Dios. ¿Alguna vez lo han sentido niños cuando se han comportado mal? ¿Han visto ustedes a los niños cuando ellos han herido a su madre o a su padre? No se atreven a mirarlos a los ojos. Cuando los pequeños han hecho algo malo, yo lo veo con mis nietos. Cuando Margaret o Matías hacen algo que no corresponde y tú lo miras y ellos enseguida con su mirada te están transmitiendo que reconocen que lo que hicieron o dijeron no están bien. Bajan la mirada, no se atreven a enfrentar a otro a los ojos, especialmente cuando contienen lágrimas por el dolor que han causado. Estoy equivocado en pensar que probablemente esto es lo que sentía el publicano cuando sabe que no puede mirar al cielo, no puede encontrarse con Dios y no puede mantenerse en su presencia. No quería ni aún alzar los ojos al cielo, porque Dios siempre había sido bueno con él. Dios siempre había sido benigno y misericordioso. Sin embargo, él lo había traicionado y lo había deshonrado. Y así, al ver al sacerdote entrar al lugar santo, se golpea su pecho, lo que equivale a añadir 1000 palabras a su oración. Y fíjense que no escondió esto, sino que lo hizo a la vista de todos. Sé propicio a mí, porque soy un pecador. El servicio concluye y el publicano también vuelve a su casa. Quizá lo haya hecho muchas veces ya. Tal vez haya estado allí en numerosas ocasiones. Puede que su necesidad lo haya llevado al templo, quizá todos los días, y tal vez también piense que nada ha sucedido. Quizá todavía vuelva a casa con el sentimiento de culpa o de pecado en su corazón. Puede que todavía se sienta perdido. Pero Jesús abre el telón de nuevo y dice: este hombre se va camino a casa justificado. Versículo 14 del capítulo 3, capítulo 18. ¿No? Os digo que este descendió a su casa justificado y no el otro.
¿Saben lo que eso significa? El publicano pensaba que nada había cambiado, pero Jesús dijo que todo había cambiado. Ahora él fue justificado. Eso quiere decir que es declarado perdonado y que es declarado justo. Es declarado como si hubiera cumplido todos los mandamientos de Dios a la perfección. Eso es lo que significa. Ahora esperen un minuto. Jesús, este hombre es un hombre perverso. Ha quebrantado los mandamientos y me está diciendo que él es declarado justo. Si eso es lo que Jesús dice. Ahora no argumenten con Jesús. Jesús dijo que éste descendió a su casa justificado, perdonado. Eso quiere decir que Dios, el juez, declaró que todo su pasado culpable, todo su pasado vergonzoso, todas las cosas malas que ha hecho quedan totalmente borradas y eliminadas de su nombre para siempre. Y ahora es visto como si hubiera cumplido todos los mandamientos durante toda su vida. Esto significa que cuando el publicano muera, se sentará al lado de Enoc, Daniel y José y esos hombres notables. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser? Bueno, eso es lo que Jesús dice. Espero que usted no esté en desacuerdo con eso. Pareciera que a veces es injusto. Oiga, caminamos años y años y años y años y años sirviendo al Señor. Y alguien que se arrepiente a última hora antes de morir va a estar en el mismo lugar donde vamos a estar nosotros que hemos estado años y años y años y años sirviendo al Señor. ¿Y eso tiene algo de injusto? No. ¿Por qué? Porque Dios no nos debe absolutamente nada. Dios decide regalarnos la salvación solo por su gracia y solo por su misericordia, no por obra alguna que nosotros podamos haber hecho. Con una oración tan corta, el publicano, sé propicio porque soy un pecador. Vuelvo al verso 9. Debemos notar que Jesús nos está enseñando todo en esta parábola. No debemos añadir más a esta parábola de lo que es. Hay un solo punto en esta parábola que se debe enfatizar. Y dijo también esa parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los demás. Ese es el centro de la parábola. Jesús quiso darle una tremenda lección a aquellos que se sentían superiores o que se sentían justos sin reconocer la misericordia y la bondad del Señor, sin reconocer que lo que tenemos, lo que hemos logrado y lo que seremos, se lo debemos únicamente a Dios. Y no es nuestro propio esfuerzo físico y no es nuestra propia habilidad espiritual la que nos tiene en este lugar y en la condición que estamos, sino solo la gracia del Señor. Pregúntese, ¿estoy confiando en mi adoración a Dios? ¿Estoy confiando en algo en mí mismo? Porque si es así, eso le va a llevar al rechazo de Dios. Wow, Dios, mira todo lo que yo hago por ti. Yo confío en mi vida, en mi caminar, en mi severidad. Y de alguna manera hago todo lo que tú estás mandando. Así que me siento seguro que estoy salvo. En el fondo, de alguna forma, ese es un llamado a atención. Es un llamado de alerta. Cuidado con sentirse superior. O con sentirse autosuficiente a diferencia de los demás. Está pensando que dado que ha sido convencido de su pecado, ha llorado por él, se ha arrepentido de él y que ahora está en un punto más arriba. Pregúntese esa pregunta y escudriñese. Dado que tengo un sentimiento de miseria, estoy un poco más arriba. No lo está. En la balanza de la santidad y la justicia, todo lo que traemos es inútil a la vista de un Dios santo y un Dios justo. Yo puedo venir ante el Señor y decirle, Señor, aquí están mis 15 días de ayuno y oración. Pero terminando esos 15 días de ayuno y oración, estoy desobedeciendo en algo a Dios. Me hago tan culpable de pecado como aquel que no hizo los 15 días de ayuno y oración. ¿Se entiende? No le digo que usted no practique el ayuno, no practique la oración. Le digo que eso no le debe a usted hacer sentir superior a nadie. Absolutamente. Todos nuestros esfuerzos, todos nuestros títulos, todos nuestros diplomas, todas nuestras credenciales no nos hacen ser superiores a nadie. Porque la gracia del Señor fluye para todos de igual manera. Verso 14. ¿Cómo humillarse a sí mismo? El que se humilla será enaltecido. Ese humillarse no es tanto en su llanto, aunque estaba también allí
estaba mayormente en su disposición a ser salvo por la gracia solemne nada más. Creo que fue uno de nuestros antepasados quien dijo: no hay mayor humillación vista en el mundo que cuando Dios ha hecho que un pecador esté dispuesto a ser salvo. No hay nada más maravilloso, hermanos. Y de hecho Jesús lo dice, hay fiesta en el cielo cuando un pecador reconoce su pecaminosidad, no cuando camina y sigue en su arrogancia. Primera de Juan 1:9. ¿No es eso la promesa en Juan 1:9? Si confesamos nuestros pecados. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice? Él es fiel y justo para perdonar los pecados y limpiarnos de toda maldad. El mensaje de Jesús no es un mensaje ligero. El mensaje del Evangelio no es superficial, es increíble, es asombroso. Porque para que este hombre pudiera volver a casa perdonado, el hombre que habló esta parábola, de alguna manera el Señor quería enseñar que su justicia estaba en él. David Sanderman, misionero escocés en China, fallece a los 32 años debido a una epidemia de cólera. Y antes de morir, un hermano le pregunta cómo se encontraba. Y su respuesta fue: soy salvo y soy justo de pies a cabeza, solo por la gracia de nuestro Dios. Aunque esta parábola tiene un punto principal que quiere enseñar, como en el verso 9, está claro desde las Escrituras que si este publicano fuera un hombre salvo, tendría una vida transformada, sería como Zaqueo, ¿verdad? Tendría un estilo de vida diferente, ya no viviría de la misma manera, se apartaría de todos los pecados en los que vivía, demostrando así la realidad de que es un hombre nuevo. Así Jesús llamó también a ilustrar esta realidad de la bienaventuranza. El pobre en espíritu es también un hombre que es misericordioso, puro y pacificador, porque todos los frutos del espíritu se evidenciarán en una persona como él. Por tanto, si usted se jacta de perdón mientras permanece en pecado habitual, su jactancia es vana. Escuchen lo que dice Primera de Juan, capítulo 3. Y con eso voy terminando. Primera de Juan, capítulo 3, verso 3 al verso 8. Y cualquiera que tiene esta esperanza en él, se purifica. Como él también es puro, cualquiera que comete pecado transgrede también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Y sabéis que él se manifestó para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. Todo aquel que permanece en él por la fe, no peca. O sea, no continúa viviendo en pecado habitualmente. Todo aquel que peca, no cayendo ocasionalmente en el pecado, lo cual todos hacemos, sino que él vive en él habitualmente, no lo ha visto ni lo ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él también es justo. Y el que comete pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto se manifestó el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así que la vida del publicano habría sido una vida cambiada por la gracia de Dios viviendo en él. Y que de alguna manera el Señor mostró misericordia por la sinceridad de su corazón. Todos nosotros nos congregamos un día como hoy en la casa del Señor. Pero ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestra actitud del corazón? ¿Cuál es nuestro compromiso? ¿Cuál es nuestra tendencia? ¿Con qué tipo de actitud nosotros venimos a orar junto a los demás hermanos? ¿Con qué actitud nosotros venimos a adorar junto a nuestros hermanos? Pregúntese esta mañana, ¿lo hemos hecho con arrogancia? ¿Lo hemos hecho con soberbia? ¿Lo hemos hecho con seguridad propia? ¿O lo hacemos como el publicano, reconociendo, esta semana no he andado bien? Esta semana he andado bajo, he andado débil. Esta semana he sido infectado y bombardeado por malos pensamientos. He tenido malas intenciones y comienzas tú a sincerar tu corazón. ¿Quién va a volver a casa perdonado y restaurado el domingo a las 1 de la tarde cuando termine el culto? ¿El que vino con arrogancia y soberbia?
o el que vino con humildad reconociendo su pecado? Cierre sus ojos.